Head. You have a headache. Okay. Yes. Okay, so I hope you get well soon. Espero que te mejores pronto. Thank you. Okay, you're welcome. Okay, guys, so let's start with today's lesson. Today's lesson, we're gonna start with a new topic. Vamos a comenzar esta semana con un tema nuevo. And before we start, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta o duda? No, teacher. No. Okay, so can anyone tell me what we have been learning? ¿Alguien me puede decir qué hemos estado aprendiendo en los últimos días? Sí, de example of past simple. Okay, excellent. El past simple. ¿Qué recuerdan del Yes, past simple? question. Past simple tense. Es Indican lo que estamos por si pasamos. Okay, como excellent. yesterday, 2 years ago, last week. Muy bien, perfecto. Ok, básicamente, como comentan ustedes, el pasado simple nos sirve para hablar de acciones o eventos que ocurrieron en el pasado y pues utilizan algunas palabras muy específicas para indicar que estamos hablando del pasado. Por ejemplo, yesterday, 2 years ago, entre otras. Ok, ¿todos estos temas han quedado claros o hay alguna duda en específico? Yes. no, teacher. Right. Ok, muy bien. Hoy vamos a comenzar con otro tema, que es un tema que les he hablado de alguna manera brevemente, pero hoy lo vamos a ver un poquito más detallado para que quede claro. Ok, entonces, ¿pueden ver mi pantalla? Yes. Ok, vamos a comenzar con el present perfect. Si recuerdan, les he dado muchos ejemplos del presente perfecto, ¿cierto? Yes. Estuvimos viendo, bueno, presente perfecto, ¿no? Continuo. Ok, el presente continuo, muy bien. Entonces vamos a ver este que se llama el presente perfecto o el present perfect. Ok, a pesar de que es un tiempo que se llama present perfect, presente perfecto, es un tiempo que utilizamos para hablar de acciones pasadas. Ok, entonces aquí tenemos algunos usos que tiene este tiempo gramatical. Por ejemplo, si ¿pueden ver esta imagen? Yes. Sí, teacher. Ok, tenemos los uses, son los usos que tiene este tiempo gramatical. Por ejemplo, lo podemos utilizar para actions related to the present time. Ok, lo podemos utilizar para acciones que están relacionadas al tiempo presente. Por ejemplo, Luis, can you read the example, please? I have studied in this school for 4 years. Ok. Thank you. I have studied in this school for 4 years. ¿Qué le entendemos a esta oración? Yo estudié en la escuela por 4 años. Ok, yo estudié, o ¿cómo diríamos? Por ejemplo, cuando estamos hablando de pasado simple, decimos yo estudié. Entonces es pasado. Aquí diríamos un tiempo, bueno, en español casi no lo Yo estudio. utilizamos nosotros. Yo he estudiado. He estudiado. Estudio. Ok, tal vez por nosotros aquí en México casi no decimos esto. He estudiado, he jugado, he comido. Mayormente decimos jugué, estudié y comí, ¿cierto? Cierto. Ok, por ejemplo, en el español que se habla en España como tal, ellos sí utilizan este tiempo a la manera de hablar. Por ejemplo, he estudiado, he comido, he dormido mucho. Ok, entonces, supongamos que se trata de esto. Aquí nos dice, I have studied in school for 4 years. ¿Cuál es el significado de esta oración? He estudiado en esta escuela por 4 años. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir la persona? Que él estudió en esa escuela por 4 años, o sea, como que ya Muy lleva bien. estudiando. Exacto, que ella lleva estudiando 4 años y significa que esa persona aún sigue en esa escuela. ¿Ok? Por ejemplo, puede que su carrera dure 5 o 6 años. Entonces él puede decir, he estado estudiando en esa escuela por 4 años.
Entonces significa que es una actividad que él empezó hace 4 años y de alguna manera aún sigue en el presente. ¿Me explico? Yes. Teacher. Okay, excellent. The second use that we have for this tense is a period of time that hasn't finished. Un periodo de tiempo que no ha finalizado. Gemma, ¿puedes leer el ejemplo, por favor? He has seen Peter today. Okay, excellent. He has seen Peter today. ¿Qué nos quiere decir la oración? Él vio a Peter hoy. Él ha visto Ajá, ha visto a Peter a hoy. Peter hoy. ¿Ok? Él ha visto a Peter hoy. ¿Qué le podemos entender a esta oración, aparte del significado? Que lo vio como que si fuera hace rato. Ok, muy bien. Que lo vio como si fuera hace rato. Ok, eso significa que probablemente él lo vio desde la mañana y aún lo sigue viendo hasta la noche. Ok, entonces podemos decir que él ha visto a esta persona durante este periodo de tiempo. Entonces podemos decir que es un periodo de tiempo que no ha terminado como tal. ¿Queda claro este segundo uso? Yes. Okay, excellent. Okay, so here we have Mariana. How are you? Hello, teacher. I'm fine, thanks. And you? Excellent. I'm fine. Thank you so much for asking. Okay, Mariana. So we are currently learning about the present perfect. Estamos hablando sobre el presente perfecto. Do you know something about this topic? Yes. What can you tell me about the present perfect? Activities. No end. Not. Ok, muy bien. Ok, más o menos tienes la idea. Entonces, le estaba comentando a tus compañeros que utilizamos el presente perfecto para hablar de actividades, como mencionas, que comenzaron en el pasado y que de alguna manera continúan en el presente. Por ejemplo, estamos viendo estas dos acciones o estas dos significados. Por ejemplo, acciones que están relacionadas al tiempo presente. Por ejemplo, he estudiado en esta escuela por 4 años. Le explicaba a tus compañeros que esta persona está tratando de decir que esa persona aún sigue estudiando en esta escuela y probablemente continúe estudiando el siguiente año o 2 años más. ¿Ok? Es una actividad que no ha terminado, pero empezó hace 4 años. El segundo es un periodo de tiempo que no ha terminado. Por ejemplo, les explicaba a tus compañeros este ejemplo. Él ha visto a Peter hoy o el día de hoy. Significa que esta persona ha estado viendo a esta otra persona durante todo el día, ¿no? Entonces, es un periodo de tiempo que no ha terminado. Ok, son dos ejemplos que hemos estado viendo hasta ahora. Y pues el tercer ejemplo que tenemos aquí es time not mentioned. Can you read the example, Mariana, please? There has been an earthquake in India. Okay, there has been an earthquake in India. ¿Qué dice la oración? Do you know the word earthquake? Remoto. Terremoto, muy bien. O un temblor, muy bien. Exacto. Y entonces nos dice la oración, ha habido un terremoto en India. Ok, aquí tenemos la parte gramatical, ha habido. Ok, entonces aquí estamos diciendo que ha habido un terremoto en India, pero pues no estamos especificando cuándo pasó esto. Ok, a diferencia del pasado simple, podríamos decir ayer tembló en India. ¿Ok? O hubo un temblor en India. ¿Ok? Entonces, en el pasado simple sí especificamos el tiempo exacto. Entonces, con el presente perfecto podemos no identificar el tiempo exacto. Por ejemplo, aquí nos dice, time is not mentioned. El tiempo no se especifica. Aquí podemos decir que el terremoto en India sucedió hace 2 años, hace 1 minuto,
hace 100 años. Entonces, estamos hablando de un tiempo incierto. ¿Me explico? Yes. Yes. Muy bien. For example, I can say there has been an earthquake in Mexico. Ha habido un terremoto en México. ¿Ok? Pero no estoy diciendo cuándo sucedió. Y si sabemos, en México han sucedido muchos temblores. Entonces, no sabemos de cuál estamos hablando. A diferencia si yo dijera, there was an earthquake in Mexico in September, for example. Hubo un terremoto en México en septiembre. Ahí sí estuviera diciendo cuándo sucedió. Ok, muy bien. Hasta ahorita son esos tres usos que tiene este tiempo gramatical, que es el presente perfecto. Ok, entonces ahorita vamos a ver las formas. Si recuerdan las formas de los tiempos anteriores, hemos estado viendo... Uy, hemos estado viendo que tienen... Bueno, les comentaba que tienen tres tiempos al momento de hacer una oración, que son, por ejemplo, afirmativa, negativa y preguntas. ¿Ok? Entonces, básicamente siguen de alguna manera la misma estructura de las oraciones anteriores. Si recordamos, empiezan con sujeto, verbo y complemento. Y aquí tenemos algunos ejemplos de estas oraciones. Vamos a leerlas y ahorita las explico más a detalle cómo funcionan. ¿Ok? Vamos a comenzar con la affirmative. Luis, can you read it, please? Teacher, I have drawn tea. The other example, he has done his work. Okay, excellent. I have drunk Oh, tea. no, pardon. Sorry. Don't worry. He has done his homework. ¿Qué nos dan a entender estas dos oraciones? ¿Alguien me explica? He tomado té. Sí. Él no ha acabado la tarea. Esta No tarea. acaba. Muy bien. La primera, he tomado té. Aquí pues podemos decir que esta persona tomó té, pero pues no sabemos cuándo hizo esta acción. Entonces, en la segunda oración dice, él ha hecho su tarea. Tampoco nos dice cuándo sucedió. Entonces, vamos con la negative. Mariana, please. Yes, I have not drunk tea. He hasn't done his homework. Okay, excellent. I have not drunk tea. He hasn't done his homework. Él no ha tomado té. Él no ha hecho su tarea. Muy bien. ¿Y Gemma? Interrogate. Have you drunk tea? Has he done his homework? Okay, excellent. Have you drunk tea? Has he done his homework? Si se dan cuenta, pues sigue la misma estructura de las oraciones afirmativas, negativas y preguntas que hemos estado viendo anteriormente. Ok, y si recuerdan, en cada tiempo gramatical hay algunas expresiones o time expressions que nos pueden ayudar a identificar cuando estamos hablando de un tiempo en específico. En este caso tenemos dos palabras que nos pueden servir mucho al momento de estar hablando en presente perfecto, que son la palabra for y since. ¿Conocen la palabra for? ¿Forma? ¿Forma? No. ¿Sí, no? ¿Seguro? No sé. Espera. Para, O por. ¿Ok? ¿Y la palabra since la conocen? Desde. Desde. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo con for primero. Por ejemplo, no sé, pongamos un ejemplo. Gemma has lived no sé. Ok, aquí tenemos un ejemplo. Gemma, can you read it, please? He has lived in Veracruz for 10 years. Ok, Gemma has lived in Veracruz for 10 years. ¿Qué nos da a entender la oración? Gemma ha vivido en Veracruz por 10 años.
Muy bien, es un ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos esta oración. Bien podemos decir, entonces, tenemos esta oración. Bien podemos decir, Gema has lived in Veracruz. Hasta ahí. Nos da a entender que esta persona, que Gema, ha vivido en Veracruz, pero pues no sabemos exactamente por cuánto tiempo ha vivido Gema en Veracruz. A diferencia de agregarle la expresión for. Si se dan cuenta, aquí tenemos esto, ¿no? Empezamos con la palabra for, que es la palabra o el time expression, más un periodo de tiempo, como nos indica acá. For más un periodo de tiempo. Entonces, el periodo de tiempo pueden ser, no sé, un día, 100 años, 10 años, un mes. Entonces, vamos a verlo de esta manera. Gema has lived in Veracruz for 10 years. Gema ha vivido en Veracruz por 10 años. Okay, Luis, can you give me another example using for, please? Teacher, ahí no se Sí. podría confundir con el pasado simple porque ya especifica tiempo. No, porque aquí estamos utilizando el auxiliar has. A diferencia del pasado simple, ¿qué auxiliar utilizamos? ¿Recuerdas? Vamos a explicarlo, ¿no? ¿Cómo quedaría en pasado simple esta oración? ¿Recuerdan cómo lo cambiábamos a pasado simple? Gema live in Veracruz In Veracruz. Ah, yes. 10 years. Aquí también podemos utilizar la palabra for más un periodo de tiempo, pero les explico la diferencia entre estas dos oraciones. Ok, vamos a verlo. For 10 years. Aquí estamos utilizando el presente perfecto en esta primera oración y aquí el pasado simple. ¿Qué quiere decir? En la primera estamos diciendo que Gema ha vivido en Veracruz por 10 años, lo cual significa que Gema aún sigue viviendo en Veracruz. Entonces, en la segunda que estamos hablando del pasado simple, dice Gema lived in Veracruz for 10 years. Significa que Gema únicamente vivió en Veracruz por 10 años y significa que ella ya no vive más en Veracruz. Puede que se haya mudado a otra ciudad, a otro país, etc. Entonces, aquí estamos hablando de que ella aún sigue viviendo ahí, ha vivido 10 años y aquí estamos hablando de que ella únicamente vivió por 10 años en ese lugar. ¿Me explico? Yes. Sí. Okay, don't worry. Thank you. Muy bien. Luis, can you give me another example using for, please? Pues Carlos has living in Canada for 20 years. Okay, excellent. Thank you. And Mariana, can you give me an example, please? Yes. We has played in a park for month. Ok, muy bien, excelente. Ok, vamos a checar estas dos oraciones para ver el significado. Muy bien. Tenemos la primera que dice, Carlos has lived in Canada for 20 years. Pues básicamente es igual que el ejemplo anterior. Aquí estamos indicando que esta persona lleva 20 años viviendo en Canadá. ¿Ok? Significa que aún sigue viviendo en este lugar. La segunda, we have played in a park for a month. ¿Qué significado tendría esta oración? ¿Alguien me dice? Nosotros vamos en el parque cada mes. Ok. Muy bien. Nos dice, hemos jugado en este parque por un mes. Significa que ellos aún van a seguir jugando en ese parque por los siguientes meses. ¿Ok? Entonces, si solo dijéramos, we played in a park for a month, ¿qué significaría?
Nosotros jugamos en el Nosotros parque jugamos el en el mes, parque. en el mes, Ok, o muy hace bien. un mes. Nosotros jugamos en el parque por un mes. Ok, entonces significa que ellos ya no van a jugar en ese parque más. Ok, solo lo hicieron por un mes y ya no lo van a hacer después. Puede que ellos sigan The jugando, other pero en otro. example, the same is Luis has worked in a fabric for 15 years. Ok, muy bien. Luis has worked in a factory for 15 years. ¿Qué nos quiere decir esta oración, Luis? Luis estuvo trabajando en una fábrica por 15 años. Ok, más o menos, ¿no? Diríamos, Luis Luis ha estado trabajando, ¿no? ha estado trabajando en una fábrica por 15 años. Significa que Luis aún sigue trabajando en esa fábrica. A diferencia si dijéramos, Luis worked in a factory for 15 years. Significaría que él Ya no trabaja ahí. ya no trabaja en esa fábrica y únicamente trabajó ahí por 15 años. ¿Ok? Esa sería básicamente la diferencia. ¿Ok? Lo mismo que en estas dos ejemplos, ¿no? Entonces, aquí, solo para vocabulario, fábrica decimos factory. Si decimos fabric, ¿saben el significado de fabric? No. ¿No? Ok, cuando decimos fabric nos referimos a un material que es la tela, ¿ok? Con la que hacen la ropa. Fabric es tela. Factory es una empresa, una compañía. Muy bien, solo para vocabulario. Muy bien. So far, any questions? No. No sé. Muy bien. Entonces, ya vimos cómo utilizar la palabra for, que es un time expression, una expresión de tiempo. ¿Ok? Entonces, ahorita tenemos la siguiente que dice since. Since dijimos que era desde. Por ejemplo, tenemos esta oración. Mariana, can you read it, please? Yes, Mariana has learned English since 2020. Okay, excellent. Mariana has learned English since 2020. ¿Qué nos quiere decir esta oración? Mariana ha estado aprendiendo inglés desde el 2020. Muy bien. Excelente. Mariana ha estado aprendiendo inglés desde el 2020. Entonces, si se dan cuenta, aquí utilizamos la palabra since más una fecha. La fecha es 2020. A diferencia de for, que utilizamos ¿qué? Un periodo de tiempo. Si se dan cuenta, un periodo de tiempo estamos diciendo la cantidad exacta. Y una fecha, pues puede ser un año, un mes en específico, días en específico. Ok, entonces aquí estamos diciendo que Mariana ha aprendido inglés desde el 2020. ¿Qué significa? Que sigue aprendiendo, o sea, lleva Sigue aprendiendo. aprendiendo. Muy bien, vamos a verlo en este ejemplo, ¿no? Siempre lo representan de esta manera. ¿Pueden ver la línea? Yes. Aquí pongamos que esta es Mariana, ¿no? Mariana empezó a aprender inglés desde el 2020. Ok, más o menos, 2020. Aquí estamos, Mariana, en el 2020. Y pues aquí estamos en el 2024. Entonces significa que Mariana aún sigue aprendiendo inglés hasta esta fecha. Ella ya lleva 4 años aprendiendo inglés. Siempre lo representan de esta manera, que empezamos con el pasado
y continuamos con el presente. Entonces, por eso decimos que el presente perfecto es un tiempo que, pues, a pesar de que se llama presente, aún hablamos del pasado, ¿no? Porque es una actividad que ya comenzó en el pasado, pero que de alguna manera lo continúa en el presente. ¿Me explico? Yes. Yes. Ok, excelente. Bueno, por ejemplo esto. Entonces, Mariana has learned English since 2020. ¿Ok? Entonces, ¿alguien me puede dar otro ejemplo? I have, Puede ser Luis has lifting her signs in Live. ajá, no, lifting, no, perdón. Live her Luis has lived her here. ajá, signs con no her Ok. HR Here. signs Here. Since. Ok. in 1999. Ok, muy bien. Ok, excelente. Dice, Luis has lived here since 1999. Vamos a practicar la pronunciación. Tenemos here. Can you repeat? Here. 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 Muy bien. Y pues tenemos esta que es her. Her. Si dices her, nos referimos a ella. ella, ¿ok? De ella. Muy bien. Y pues esta la pronunciamos como since. Can you repeat? Since. Since. Muy bien. Excelente. Can you read the sentence again, please? Luis has lived here since in 1999. Ok. Since. Since Sí. Ok, excelente. Muy bien. Entonces, Luis has lived here since 1999. ¿Qué nos dice la oración? ¿O cuál es el significado? Luis ha estado viviendo Aquí. Aquí desde, desde Luis ha estado, 1999. Ok, muy bien. Ok, Luis ha estado viviendo aquí desde 1999 y como el ejemplo anterior, pues significa que él aún sigue viviendo aquí hasta el presente, ¿no? Comenzó a vivir desde 1999 y pues sigue en la actualidad, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? no, No. ¿No? Ok, entonces, de manera breve, utilizamos for con un periodo de tiempo y since con una fecha en específico. Muy bien. Luego vamos a continuar con los particles. Los particles igual son como palabras muy específicas que nos ayudan a identificar que estamos hablando del presente perfecto. Ok, tenemos la palabra just. ¿Conocen la palabra just? justo. Justo. Ok, Gemma, can you read the example, please? I have just finished. Ok, I have just finished. ¿Qué nos dice? Yo justo terminé. Ok, justo he acabado. O he acabado. Perdón, siempre decimos justo he acabado, ¿no? O acabo de De terminar. terminar. Acabo de terminar, ¿no? Es lo más común que se dice. I have just finished. Ok, entonces siempre utilizamos el just después del verbo have. Si se dan cuenta, lo estamos utilizando aquí después del verbo have. I have just finished. Acabo de terminar. Muy bien. Luego tenemos la palabra ever. ¿Han escuchado de esta palabra, ever? Por ejemplo, en español hay un juego que se llama Yo Nunca Nunca. ¿Lo han escuchado? ¿Alguna vez? Yes.
Alguna vez. Muy bien. Entonces, en inglés, usualmente, por ejemplo, en español te dicen, ¿alguna vez has, no sé, volado, por ejemplo, ¿no? Entonces, en francés, perdón, en inglés te dicen, have you ever flown? ¿Alguna vez has volado? Entonces, la expresión ever es alguna vez. Have you ever, ¿alguna vez has visto un camello? Un camello. Muy bien. Have you ever seen a camel? Ok, entonces, ever, recuerden que significa alguna vez. Acabo o justo, alguna vez. Y luego tenemos la palabra already. ¿Conocen la palabra already? Yes. ¿Qué significa? ¿Listo? Ahora. ¿Ahora? O ya. Ya. Está listo. ¿Cómo? Ahí te comento. Ok, dice, she has already bought the books. Ella ya ha comprado los libros. Entonces, en español decimos ya. Already, pues podemos decir que es ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir, Luis has already done his homework. Ok. Luis has already done his homework. Luis ya ha hecho su tarea, ¿no? Ya ha hecho su tarea. Muy bien. Y por último tenemos la palabra yet. ¿Saben qué significa yet? ¿Ya o ahora? ¿Todavía? Todavía. Muy bien. Todavía. Ok. Por ejemplo, they haven't come yet. Puede que signifique todavía o aún. Aquí diríamos ellos aún no han llegado. Ellos aún o todavía no han llegado. Por ejemplo, podemos decir, Mariana hasn't Mariana hasn't ok, un ejemplo, ¿no? Ok, Mariana hasn't gone to Paris yet. Ok, Mariana no ha ido todavía a París, ¿no? Puede ser un ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, ¿en qué lugar se utiliza el yet? ¿Dónde está posicionado el yet? Al Al final. final. Al final, muy bien. Si se dan cuenta, aquí utilizamos la palabra yet al final. Entonces, Mariana no ha ido a París todavía. O todavía no ha ido a París. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, va al final. A diferencia de estas que van entre la palabra have y el verbo, ¿no? Have just finished. Have ever seen. Has already bought. ¿No? Entonces, para que lo tengan en cuenta, just, ever y already van entre el verbo, perdón, entre el auxiliar have y el verbo, ¿no? Y pues yet va al final. ¿Preguntas? No. No. Oye, vamos a practicar con esto para que quede un poquito claro. Ok, vamos a escribir una oración utilizando just, ever, already y yet. Ok, en total van a escribirme 4 oraciones y ahorita las revisamos. ¿De acuerdo? Yes. Ok, vamos a practicar muy bien. Si tienen preguntas con vocabulario, me dicen. Y ahorita revisamos. Tienen 5 minutos.
¿Listo? Yes. Ok, excelente. Vamos a revisar las oraciones. Vamos a comenzar primero con las de just. Ok, Mariana, can you tell me your sentence, please? Yes. She has just woke up. Walk. Woke. Levantarse. Ok. ¿Así? Walk. Yes. Ok, excelente. Gemma, can you tell me your sentence? He has just left the office. He has just left the office. The office. Muy bien. Excellent. Luis? Yeah, okay. They have just arrived at the station. Ok, perfecto. Muy bien, aquí tenemos estas tres oraciones que dice she has just woken up, he has just left the office, and they have just arrived at the station. Ok, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, el lugar de la palabra just queda en medio de el auxiliar have o has y el verbo. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego vamos con la palabra ever. Mariana. Have you ever seen food? Have you ever eaten Seen food? seafood? Yes. Okay, excellent. Have you ever eaten seafood? Muy bien. Gemma. Have you ever been there? Have you ever been There? Okay. And Luis. Okay. Have you ever seen a shark? Muy bien. Excelente. Ok, muy bien. Aquí tenemos esta de have you ever. Igual si se dan cuenta, pues la posición de la palabra es igual en medio de estas dos. Entonces, ¿cómo responderíamos a estas preguntas de have you ever? Por ejemplo, si yo les pregunto en español, ¿alguna vez han visto a un cocodrilo? Perdón, a un tiburón. ¿Qué me responderían? No, I haven't. No, I haven't. Yes, I have. Yes, I have. Muy bien. No, I haven't or yes, I have. Usualmente si dijéramos no. Vamos a ver cómo diríamos no. No, I have never seen a shark. Usualmente cuando respondemos algo negativo, podemos utilizar la palabra never. Sí la conocen la palabra never, ¿cierto? Yes. Ah, Nunca. Muy bien. Entonces, have you ever seen a shark? No, I have never seen a shark. Ok, entonces, cuando respondan, cuando pregunten con ever, usualmente pueden responder con never. Muy bien. Vamos con la palabra already. Mariana. Yes. They have already walked in the sun. Okay. They have already. Can you repeat, please? For walk in the sun. In the sun. Yes.
Okay, excelente. Luis, please. Luis has already seen the movie. Muy bien. Gemma. I have already written the report. Okay, excellent. They have already gone for a walk. Luis has already seen, and I have already written the report. Muy bien, excelente. Y por último tenemos la palabra yet. Mariana, please. He hasn't arrived at the school yet. Again. Gemma, please. I haven't received the email yet. Okay. Luis. They haven't paid me yet. Okay. Muy bien, aquí diríamos, he hasn't arrived at the school yet, I haven't received the email yet, and they haven't paid to me yet. Aún no me han pagado. Ok, entonces, ¿cuál es la característica de estas oraciones cuando utilizamos yet? ¿Alguien me puede decir? Yet se encuentra al Son- final de la oración. Se encuentra al final de la oración, pero son oraciones afirmativas o negativas. Negativas. Muy bien, son oraciones negativas. Entonces podemos decir que la palabra yet la utilizamos con oraciones negativas, ¿de acuerdo? Las demás las podemos utilizar con oraciones afirmativas. Any La questions? de ever, yes, ¿Verdad? la de ever suena más como pregunta, ¿no? Ever. Sí, Have you ever? exacto. Have you ever? Sí, básicamente son pues preguntas como aquí lo indica, ¿no? Have you ever been there? Si nos damos cuenta, la primera, pues es una oración normal, es una oración afirmativa. La segunda es una pregunta, question. Tercera, already, afirmativa. Y la última es negativa. Podemos deducirlo de esta manera. ¿De acuerdo? Yes. Muy bien, perfecto. Ok. Entonces, hasta ahorita hemos visto, pues básicamente los usos que tiene este tiempo presente, las formas que son afirmativa, negativa e interrogativa. No le hemos visto a detalle cómo formularlas. Y pues vimos los time expressions, que son for it seems, y palabras muy específicas que podemos utilizar con esto. Ok, entonces, vamos a ver esto de manera breve. Porque pues básicamente es lo que hemos visto anteriormente. Sigue la misma estructura de las oraciones anteriores. Cuando estábamos hablando del presente simple, recuerdan que vimos que tienen auxiliares también en el pasado. ¿Recuerdan esto? Yes, teacher. Ok, Yes. igual en este tiempo que es presente perfecto, utilizamos algunos auxiliares que nos indican que estamos hablando del presente perfecto. En este caso utilizamos los auxiliares have y has. Ok, aquí funcionan como un auxiliar, no están funcionando como un verbo. Bueno, si se dan cuenta, ¿con qué sujetos utilizamos have? I, you, we, they. I, you, we, and they. ¿Y has con qué los utilizamos? Con terceras personas, he, she. Ok, excelente. Con las terceras personas. Muy bien. Entonces, podemos decir de manera general que la oración afirmativa empieza con el sujeto, luego el auxiliar que va de acorde al sujeto y el pasado participio.
Si recuerdan anteriormente, vimos que un verbo tiene 3 formas. ¿Cuáles son las 3 formas? Presente, pasado y pasado participio. Excelente. Presente, pasado simple y pasado participio. Entonces, en el presente perfecto vamos a utilizar el pasado participio de los verbos. Entonces, el tercer verbo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el verbo eaten. ¿Cuál es el verbo en presente? Eat. Eats, pasado, Ate. ate y participio. Eaten. Muy bien. Excelente. Como lo podemos ver aquí, son 3 formas que tiene un verbo. Entonces, en el pasado, perdón, presente perfecto, vamos a utilizar el tercero. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, he has eaten pizza. Él ha comido pizza. You have lived in the USA. Tú has vivido en Estados Unidos. Muy bien. Y pues en la parte negativa, pues básicamente, ¿qué agregamos? La terminación o la palabra not. Vamos a ver esto. Haven't es equivalente a ¿qué? Have not. Have not. Have not. Excelente. Y hasn't es equivalente a Hasn't not. has not. Muy bien. Ok, viéndolo de esta manera podemos darnos cuenta que pues básicamente solo agregamos la palabra not para convertir nuestras oraciones en negativo. La estructura es la misma, seguimos con sujeto, auxiliar, have o has, más la palabra not, y pues continuamos con el participio. ¿De acuerdo? Y pues en las preguntas básicamente es como hemos visto anteriormente. Aquí hacemos la inversión de la estructura de la oración, ¿no? Entonces, primero comenzamos con el auxiliar. El auxiliar aquí vamos a decidir cuál es, dependiendo del sujeto igual. El sujeto como tal y pues el verbo, ¿no? Más el signo de interrogación. ¿De acuerdo? Yes. Yes. Ok, si se pueden dar cuenta, la estructura no cambia mucho, es muy similar al pasado simple. También tiene un auxiliar, el negativo también se le agrega la palabra not. Y pues, si seguimos esta estructura, podemos formular nuestras oraciones de manera fácil. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra oraciones afirmativas, ¿no? Son las contracciones que les he explicado. ¿Recuerdan que era una contracción? Yes. El apóstrofo. I am. Ok, excelente. Cuando utilizamos el apóstrofe, de alguna manera, por ejemplo, en vez de decir I have, hacemos más corta la oración, la contracción, decimos I've. I have finished pasa a I've finished. Can you repeat, please? I've I've I've. Muy bien. Finish. Finished. Excellent. We have pasa a With. with. Can you repeat? With. 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 Okay. We have done pasa a we've done. She has pasa a she's. Can you repeat? She's lived. She's lived. She's lived. Excellent. She has lived. She's lived. Y pues también podemos utilizarlo en nombres propios de personas, ¿no? John has been. John's been. John's been. John's been. Ok, por ejemplo, podemos decir esto. Vamos a verlo. Antes de que termine la clase. Luis
Muy bien, tenemos estas 3 oraciones, ¿no? Que dice, Luis been en México. Luis been en México. Aquí, si se dan cuenta, no agregamos otra S. ¿Por qué? ¿Alguien podría decir? Porque se repetiría de la S. Se repetiría la S. Ya tenemos el sonido de la S al final del nombre de Luis. Entonces, solo ponemos, ¿qué? El apóstrofe. ¿Ok? Como está aquí. Muy bien. Luis been en México. Gemas walked in the park. Gemas walked in the park. Mariana's eaten an apple. Mariana's eaten an apple. ¿Ok? ¿Cómo quedaría esto si no estuviera con la contracción? Luis has been in Mexico. Luis has been in Mexico. Emma Em- has walked in the park. Emma has walked in the park. Y Mariana has eaten. Mariana has eaten. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, pues las contracciones básicamente lo hacen para manera oral cuando están platicando. Es muy frecuente que escuchen estas contracciones. I've, we've, she's, his. Ok, pero en la manera escrita también pueden encontrar las contracciones, pero pues mayormente van a encontrar la manera normal. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? No. No. Teacher, Ok, muy bien. Entonces, antes de terminar, ¿podrían comentarme una cosa que hayan aprendido hoy, por favor? Luis. I learned the topic present perfect, the different forms, the different rules, how use in action, in period, and the different forms, affirmative, negative, interrogative, and the Okay. different intent expressions. Okay, excellent, Luis. Thank you. Mariana? I learned to auxiliary, have and has, Okay. time expressions. Excellent. And Gemma? I learned to present perfect, time expressions, forms, structure, y signs, and for, y los partícipes, use, ever, already, and yet. Okay, excellent, guys. Okay, so if you don't have any more questions, that'll be it for today. And see you on Thursday. Okay, nos vería el jueves si no tiene más dudas o preguntas. Thank you. Thank you, Thank you, guys. teacher. See you. Thank you, Good night. teacher. Have a good Good night. night. Thank you. Bye. Bye-bye.